¿qué hubiera sido con la humanidad? La contesta muy interesantemente Paul Johnson. Véanlo en su libro, habla mucho sobre cuáles fueron las contribuciones, sobre cuál fue el trabajo que se hizo. Y creo que la gran novedad de lo que está pensando en este momento Paul Johnson es que finalmente las grandes novedades morales parecen muy sencillas. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, puede pensar en el derecho a la salud, ¿sí? O el derecho a la igualdad. Y uno dice, bueno, es evidente, ¿no? Lo curioso, y eso tienes que ser un gran historiador para darte cuenta de este tipo de cosas, es de que finalmente requiere un gran genio para poder establecer este tipo de valores morales en el mundo y que lleguen a ser arraigados como una cuestión natural. ¿Sí? Que es la famosa pregunta de dónde está la ética. ¿Sí? Lo estaba leyendo en la mañana en un artículo muy interesante, que preguntan, obviamente desde una perspectiva secular, de dónde el ser humano saca el concepto de la ética, que no me voy a meter en ese tema, pero el concepto de pensar que estas grandes innovaciones no son algo dado, no son algo que naturalmente nace y por lo tanto siempre ha existido, sino que han sido una de esas cosas que se van poquito a poquito insertando en la humanidad. Creo que es es una gran idea, ¿sí? Si no me creen, lean un poco de historia. Encontré una de las citas más perversas que he escuchado en toda mi vida, en nombre de Gengis Khan, no sé cómo se pronuncia, ¿cómo se pronuncia? Gengis Khan. Pues Gengis Khan, en su momento, el gran conquistador, probablemente el conquistador que haya conquistado los territorios más amplios de toda la historia. Entonces, en alguna ocasión, yo qué sé, el people de su época se fue a Gengis Khan, le preguntaron, ¿qué es la felicidad? Es una pregunta muy interesante a lo largo de toda la historia de la humanidad, y contestó una cosa muy interesante. Dijo, felicidad es ver los ojos de tus enemigos cuando ves que te están llevando sus hijas y sus señoras. Dice, o sea, ¿qué mundo pudo haber estado? ¿Qué mundo pudo haber? ¿Cómo pudo haber, de alguna manera, evolucionado la sociedad de no haber existido toda la influencia del pueblo judío a lo largo de la historia? Sí, esa era un poquito como una introducción que me gustaría para el título de nuestra plática, que es, ¿alguien se da cuenta? ¿Cómo se llama la plática? Pregunto porque no. Responsabilidad social. Responsabilidad social es un término que evidentemente no es un término así literalmente en ningún lado de la Torah. Hay algo similar que se llama Tikkun Olam, que se llama el arreglo del mundo. No sé si son exactamente traducibles el uno con el otro. No obstante, sí me gustaría regresar a Abraham Avinu y decir que Abraham tiene tres grandes misiones. Si ustedes ven la Torah, tiene tres grandes misiones. La primera le dice a Abraham, de ti va a salir un gran pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel, o más bien van a salir grandes pueblos. Entonces, digamos que la primera parte, pues check, ¿no? Ahí está el pueblo judío, está influyendo, está haciendo parte, está bien. Segunda cosa, dice una tierra, ¿sí? Va a haber una tierra que va a ser donde tu descendencia va a vivir y que va a ser importante para ellos y que va a ser importante que estén en esa tierra, etcétera, etcétera, check. La tercera, que es una braja interesante, es tú mismo serás braja, tú mismo serás de alguna manera una bendición para las naciones del mundo, que después en el lenguaje de los profetas se convierte en el concepto de Tikkun Olam o de Or LaGoyim, ¿sí? La idea de ser una luz para las naciones, la idea de tener una influencia constante en el desarrollo de la sociedad, es una idea muy judía, es una idea de que de alguna manera tenemos que formar parte del desarrollo histórico de lo que vaya a ser la humanidad. Entonces, pues la pregunta básica es ¿cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos y cómo lo hemos hecho y en qué estamos hoy en día? Entonces, para los que platicamos el jueves en la noche, ya les adelanté un poco el mini modelo, ¿sí? Aprovechándome de las palabras de Jackie, el mini modelo que íbamos a desarrollar. Yo lo que creía es de que uno podría pensar, ¿no? Pensar que el judaísmo ha tenido o tiene hasta hoy en día tres modelos diferentes de interactuar con la sociedad extensa, y por extensa me refiero a no judía. Primer modelo, ¿sí? Modelo de Noah. ¿Qué dice Noah? ¿Quién es Noah? Una rapidísima introducción para que no conozcan mucho la historia de Noah. Noah, está escrito en la Torah, que fue elegido por Hashem con el propósito de construir una arca, ¿sí? Y esa arca la construyó durante, ¿cuánto tiempo? 120 años, es mucho tiempo, ¿sí? ¿Cómo digamos en Yiddish? Azach Yorn, Ganze Yorn. Entonces, por muchos años Noah estuvo, Lange, yo estoy con el grupo yiddishista, entonces por eso trato de pertenecer. Entonces, por Lange Yorn estuvo por
Tzvan Zikior estuvo construyendo Noah un arca con la idea de que la gente se le acercara y dijera, Noah, ¿qué estás haciendo, papá? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Entonces decía, no, estoy haciendo un arca y voy a salvar de mí a mi familia y ustedes básicamente están fritos porque ustedes no son parte del grupo de Toby, ¿no? Entonces, en realidad finalmente los personajes son muy críticos con Noah. Originalmente Noah es visto como un tzadik, ¿sí? como un gran hombre. Finalmente, hacia el final de su carrera, los mismos psukim hablan de Noah como un Isha Adamá, una persona simple, una persona que no logró todo ese potencial que pudo haber concluido, que pudo haber hecho, que pudo haber sido el Abraham Avinu en su época. No influyó a su sociedad. Finalmente él, hacia él y a su familia, es verdad, claro que no sabía, claro que era una persona buena. Sí, la propia Torá lo dice que fue una persona buena, que ameritó que de su descendencia se regenerara la población humana. Por esa parte está bien. Pero como dirían los Hasidim, era un tzadik in pelets, ¿sí? Que es pelets, un abrigo, ¿no? Entonces, un abrigo de piel, ¿sí? Es muy interesante el concepto del tzadik in pelets, porque ¿qué quiere decir? Una persona tiene frío, ¿sí? ¿Cómo te quitas el frío? Pues hay dos maneras. Una es poner un abrigo, la otra es poner una fogata. Si pones una fogata, le quitas el frío a ti, al tipo que está junto a ti, y a cualquiera que se quiera acercar, pero la fogata finalmente es compartida. La persona que tiene un abrigo, se quita el frío, ¿sí? Pero los demás se pueden ir por donde vinieron. Entonces, el concepto de Noah es un concepto, digamos, aislacionista, ¿sí? Yo me salvo, yo me cuido, yo hago las cosas bien, hacia mí, hacia mi comunidad, y todo va a estar bien. Entonces, es la primera manera de interactuar con el mundo. Tenemos una siguiente manera, que digamos que es el opuesto extremo, y sería el caso de Lot. Lot, el sobrino de Abraham Avinu, es un personaje también interesante porque habiendo sido criado en la casa de Abraham, habiendo crecido con Abraham y con Sara, en el momento en el que llega la división de los lugares, él elige irse a Sdom, ¿sí? Al área de Sdom, en realidad son varias ciudades, y llega a Sdom y pasa a ser parte integral de la sociedad en la que vive. Tan es así que cuando llegan los ángeles a avisarle a Sdom que van a destruir la ciudad, lo encuentran en el Beit Din, lo encuentran en la puerta de la ciudad, juzgando a la población. Sí que es interesante el concepto de Sdom. No crean que era un lugar, no era el salvaje oeste, era un lugar que con reglas y con reglamentaciones muy perversas manejaba un sistema legal, y parte de este sistema era Lot. No solamente eso, sino que Lot trataba de su manera ser parte de la sociedad, estar integrado, de alguna manera contribuir a la misma, trata de salvar a los ángeles, pensando todavía que son seres humanos, y es muy interesante esa otra manera. Finalmente sabemos que su influencia fue nula, tan fue nula que él mismo termina siendo influido por una serie de formas muy perversas, ¿no? Entonces la idea original de Abraham Avinu de traer invitados termina convirtiéndose en una combinación, que es lo que hace Lot, de decir, sí, estos son invitados y por lo tanto tomen a mis hijas, pero no hagan a los invitados. ¿Sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿No? Sí, claro. Entonces ya no voy a ahondar más en el tema. Finalmente Lot es ese ser humano que tiene la intención, buena intención probablemente, de ser parte de la sociedad, y finalmente tiene, hasta donde yo puedo pensar, el primer registro de un comentario directamente antisemita, o lo que en su momento será un comentario directamente antisemita, que es lo que le dicen los habitantes de Sdom. Le dicen, ¿qué pasa contigo? Eres un extranjero y vienes a juzgarnos, vienes a decirnos cómo se hacen las cosas, ¿sí? Entonces ese es el otro, digamos, el otro extremo del modelo aislacionista. Este sería el integracionista, como lo quieran llamar. Es un modelo de decir, vamos a ser parte completa, totalmente de la sociedad, vamos a meternos, vamos a ser como todos, y esperemos que siendo como todos, sí, un poquito lo que dicen los Midrashim, ¿no? De cómo comenzó la esclavitud en Egipto, dicen lo mismo. Dicen cuando dijeron, pues tenemos que construir pirámides, fueron los primeros que se pusieron las pilas, ¿no? Dijeron, vamos a construir, claro que sí. Y luego cuando la gente se empezó a salir, se empezó a echar para atrás, y los judíos estaban ya tan adentro, y ellos, no, seguimos, tenemos que dar, tenemos que seguir. Entonces un poquito va como por esa manera de hacer las cosas. Hay un tercer modelo, Baruch Hashem, siempre la tercera posibilidad. La tercera posibilidad es la posibilidad de Abraham Avinu, ¿sí? Que Abraham Avinu también es un personaje muy interesante, muy complejo, ¿sí? Por la manera como se interrelaciona con estos dos extremos.
Sí, por ejemplo, Abraham Avinu es el que es capaz de luchar una guerra, ¿sí? Se involucra literalmente, físicamente, es parte, lleva él y a sus fuerzas, ¿sí? A sus 300 y cacho de seguidores, literalmente a la batalla, ¿sí? Por salvar a Lot, por pelear contra, en aparentemente la Primera Guerra Mundial que tenemos registro, ¿sí? De 5 reinos contra 4 reinos. O sea, Abraham está profundamente involucrado de manera tangente o, ¿sí? Se puede ver su tangible, gracias, tangible con la sociedad, y por otro lado, él mantiene su peculiaridad, mantiene la capacidad de seguir siendo Abraham Avinu, de seguir siendo un ser que es hasta cierto punto pues diferente, ¿no? Entonces, ok, hasta aquí el pequeño modelito, y lo que yo les platicaba el día jueves es de que, sin ser historiador, no lo soy y no pretendo serlo, y seguramente hay muchas más datos históricos que podrían refutar de alguna manera para un lado o para otro, pero no obstante, yo lo que les quería proponer la vez pasada era que finalmente yo creo que mucho de lo que vemos hoy en día, que es la desaparición del modelo de Abraham y el reforzamiento del modelo de Lot y del modelo de Noah, tiene que ver con algunos traumas históricos. Si ustedes quieren aportar más datos a la hipótesis, adelante. Lo que yo decía es, por un lado, la experiencia de los antisemitismos. Yo creo que la experiencia del antisemitismo específicamente, bueno, no específicamente, en todos lados, ¿sí? Tanto europeo como en los países árabes, la persecución, los pogromos, lo que fue tantos años de incertidumbre, de violencia, de una desvalorización absoluta de lo que era la existencia judía, creo que llevaron al judío de hoy en día, en muchas ocasiones, a alejarse, a separarse, a decir, yo no pertenezco, ¿sí? O sea, acuérdense que el gueto, como bien aprendí de mis morotes desde la secundaria, es que el gueto separaba para afuera, pero también separaba para adentro, ¿sí? Por un lado no permitía la influencia externa, por otro lado tampoco permitía que saliera la influencia de adentro hacia afuera. Entonces, ese judío de gueto finalmente se convierte en un judío que, si bien ya no está en un gueto físico, pero sí, de alguna manera, no pensamos que haya nada que podamos atribuir, que podamos contribuir allá afuera. Sí, estamos hacia adentro, tenemos comunidades, tenemos escuelas, y la verdad, Baruch Hashem, hemos florecido. Y hemos florecido en prácticamente cualquier sociedad en la que hayamos estado. Tenemos comunidades maravillosas, tenemos deportivos realmente de revista en donde estemos. Entonces, es una parte muy interesante. ¿Qué pasa? Hay un segundo trauma. ¿Sí? El segundo trauma, que también es interesante, es la experiencia también de estos movimientos, o más bien de estos traumas de antisemitismo, que hayan sido de alguna forma solucionados, y solucionados entre comillas, con los procesos emancipatorios, ¿sí? Liberales, de integración, de todo lo que fue la llamada al judío a ser secular, renunciando, ¿sí? Como pago obligado, renunciando a mucho de lo que era. Por ejemplo, renunciando a sus costumbres o a sus tradiciones de manera pública, encontrando diferentes maneras de acomodarlo, a veces hacia adentro, diciendo que se puede ser judío hacia adentro y no hacia afuera. Cualquiera de esas diferentes combinaciones también tuvo su costo. Y su costo me parece que fue la sensación de que para ayudar, para contribuir, para hacer algo en el mundo, tenemos la obligación necesariamente de mimetizarnos en el ambiente en el que estemos, convertirnos en más, hay un refrán mexicano, no sé cómo se dice, más algo que el algo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser más algo que el algo, y esa es una cosa muy fuerte, cuando uno no sabe siquiera que existe algo. Entonces, ustedes entienden. Entonces, bueno, finalmente, pues, veamos que tratamos de pertenecer, ser demasiado, más papistas que tal. Sí. ¿Aplica? Entonces, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, creo que es una de las cosas que tenemos que saber qué pasa y sobre todo qué hacemos hoy en día. ¿Sí? A veces pareciera que estamos como, no sé, nunca les ha pasado así que están dos personas en el tren, por ejemplo, ¿no? Están platicando de que sí vamos tarde y cuándo vamos a llegar, y este tren, y se para en todas las estaciones. Y alguien te toca la puerta y dice, Habibi, llegaste hace media hora, si te vas a bajar del tren o no. Y de repente a veces uno tiene la sensación de que ya llegamos a algún lugar, ya superamos mucho de lo que teníamos que superar, tenemos la tierra de la que platicamos, tenemos conformado un pueblo bastante sólido, y uno pregunta, ¿qué pasa con esta tercera braja de Abraham Avinu? ¿Dónde está el Beye Braja? ¿Dónde está la sensación de que ahora realmente estoy en la capacidad de aportar, en la capacidad de convertirme en un ente que revoluciona al mundo, ¿no? Que hago cosas que
que son de utilidad, ¿sí? Que no son solamente de utilidad mía, sino que son de utilidad para la creación en su totalidad. Y sobre todo, ¿cómo le hacemos para entender que no existe una contradicción entre mantener una solidez en la parte judía, en nuestra identidad personal, y la idea de compartir y poder aportar? Que pareciera que en algún momento el discurso los puso como en polos que son inencontrables, ¿no? Que están como, o esto o el otro, elige, ¿sí? O en medio, o sea, tienes que sacrificar un poquito de acá y un poquito de acá, y pues ni modo, le pierdes a todo. Me parece que la propuesta, sobre todo que yo quería como tener con ustedes, es que no necesariamente, ¿sí? Y digo, obviamente esto es fantasía, eso es solamente un pensamiento mágico, ¿no? Pero uno pregunta, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué hubiera pasado con todos estos personajes a lo largo de la historia? ¿Sí? Los personajes influyentes del siglo XX, piensen en Freud, piensen en Buchen, piensen en Levi Strauss, agarren la disciplina que a cada uno de ustedes les guste, van a encontrar exponentes de primerísima calidad, probablemente de la mayor calidad, y pioneros en toda esa disciplina, que han sido judíos de tradición, que han estado profundamente influidos a nivel personal del pensamiento judío. Si no, revisen el concepto del aparato psíquico de Freud o reconozcan las cuestiones sistémicas de Levi Strauss. No es el momento, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado si todos estos seres, además de todo lo que tuvieron, además de todo el aporte que tuvieron, hubieran tenido un sólido arraigo también abierto con su judaísmo, con los principios de su judaísmo, con los valores universales de nuestro pueblo? Eso es como obviamente lo digo como un pensamiento mágico. En este mismo lugar, ¿cuándo? No sé, ¿se acuerdan del profesor Aumann, Israel Aumann, que ganó premio Nobel de Economía? Tiene como 10, Físico, no, economía, de la teoría de juegos. Perdón, economía, Teoría de juegos. Teoría de juegos, exactamente. Fue con la teoría de juegos. Entonces yo me acuerdo que yo estuve aquí en esa plática. Fue una plática muy interesante, no por lo que dijo, sino por lo que la gente que vino a escuchar. Entonces, pues uno dice, bueno, viene un premio Nobel de Economía israelí, entonces vinieron todos los físicos, matemáticos, todos los que se pueden afiliar a algún lugar de las ciencias naturales, por lejano que sea, estaban aquí, estaba atiborrado, era en el salón de allá abajo, donde hacen donde hacemos Yom Kippur, se hacen las fiestas, estaba lleno. Entonces el profesor Aumann, con su elegante barba blanca y su muy poco carisma para hablar al público, se sube al podio y dice: la parasha de la semana es Parashat Vayera. Y da un Dvar Torah como de 45 minutos. Y la gente estaba furiosa. Era increíble. ¿Conocen el concepto de Schadenfreude? Schadenfreude es como la alegría que uno siente el sufrimiento de otro, no es nada judío. Por eso es un término en alemán. Entonces uno lo estaba viendo y decía: ¿qué está sucediendo aquí? Esto es demasiado interesante para ser cierto. Entonces tienes al profesor de economía hablando de la parasha de la semana, los físicos nucleares aquí. Yo tengo un amigo que va a básquetbol con él, que para sus cortos 20 y pocos años ya era como doctor en física, ¿no? Y estaba furioso. Entonces, digamos que cuando es una sola persona uno lo puede negar, dice: este es un loco, ¿sí? Viene y sí, será muy sabio, será muy inteligente, sabrá mucho de teoría de juegos, pero finalmente está desquiciado. ¿Qué se viene aquí a hablar de la parasha? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido solamente él? Si hubieran sido los próximos 15 o 20 ponentes de calibre internacional los que hubieran dicho: señores, estoy en una comunidad judía, tenemos que hablar de parasha, tiene algo que enseñarnos esto, ¿sí? Me queda claro que esto tiene algo que aportar para nosotros. Eso hubiera sido muy diferente. Creo que hubiera sido un mundo muy interesante, o hubiera sido un siglo muy interesante de haber podido combinar estas dos partes. No sé hasta dónde vamos a ser capaces de hacer esto. Yo tengo la impresión, sí, corríjanme si no lo piensan así, que de alguna manera los jóvenes ya estamos cansados de una sensación como de revisionismo histórico un tanto pasivo, un tanto estéril. Siento que ya el joven de hoy en día, aunque ya hay algo que ya no le llama tanto, o sea, bien, estoy de acuerdo de que su pasado es importante, de que sí, pero hay algo en el discurso de nos hicieron, nos persiguieron, nos mataron, nos hicieron, que como que ya hasta resulta ser un poquito burla, ¿no? Como de que nos quisieron matar, nos salvamos, comamos. Entonces hay algo ahí que ya no le alcanza a cuajar bien al joven moderno, que dice: bueno, está bien, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con eso? Sí, ya entendí que me buscaron para hacerme esto y aquello. Ya entendí que hemos sido el pueblo más perseguido de la historia. No tengo duda de eso. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Cómo eso se traduce en algo que a mí me llame?
cómo eso se traduce en algo que para mí sea un enriquecimiento personal. Y creo que hay un cierto hastío en el sentido de ya, ¿qué hacemos ahorita? ¿Hacia dónde vamos? Decía muy interesantemente Jonathan Sachs, dice que él, y obviamente una persona con mucho mundo, Jonathan Sachs, dice que él se ha dado cuenta que la persona respeta y admira al judío que respeta y admira su religión, y la persona desprecia al judío que desprecia su religión. ¿Sí? No soy yo, no tengo estadísticas para fomentar nada, pero me ha pasado bastante. Si uno pensaría que va a encontrar rechazo en el mundo caminando con tzitzit y con kippah, y no es así. ¿Sí? No es así, te lo digo, definitivamente no es así. Sí, hay interés, hay curiosidad, hay aprendizaje, hay vínculos, hay crecimiento. A mí me parece que es una experiencia muy enriquecedora ser públicamente judío. Entonces, hay un libro maravilloso, chiquito, no es un libro así académicamente muy sofisticado, pero es un libro muy bonito que tiene Ken Spiro, es un rabino en Estados Unidos, es en Israel, que además es historiador, y que habla sobre la influencia de los judíos en el mundo, ¿no? Hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás, y tiene muchas teorías de cómo el judío ha influido a lo largo de la historia en algunos de los valores que hoy día son tomados como valores de derechos humanos y de la más alta importancia y de la mayor ¿cómo se llama? De la mayor importancia. Entonces, digo, no voy a hacer una reseña, me parece que algunos son bastante evidentes, por ejemplo, el concepto de la vida como un concepto sagrado, lo platicamos también en el Jueves de la Noche, creo que es un concepto muy judío, la alfabetización internacional o universal, creo que es un concepto judío, la idea de tener que enseñar, es una mitzvah, ¿sí? La Torah te obliga a saber